Hablábamos recién del cambio de signo político en Chile, de la victoria de José Antonio Kast, quien, bueno, hoy aterrizó tempranito en la Argentina, tenía programado un encuentro con el presidente de la Nación, una reunión con empresarios, y bueno, que nos interesa mucho saber, sobre todo, cómo lo está viviendo este cambio el pueblo chileno. Bueno, sí, realmente hay tantas semejanzas entre Kast y Milei, como dicen, y sobre todo, bueno, ¿qué esperan para adelante, ¿no? ¿Cuánto de este Kast por ahí más ultra que vimos en una primera instancia se fue moderando y vamos a tener otro por delante a la hora de ser gobierno? Para eso estamos comunicados con Juan Pablo Iglesias. Él es periodista y es editor del diario La Tercera de Chile, y le damos las buenas tardes desde Buenos Aires. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Adri Balaguer. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, un gusto poder hablar con vos, porque sabemos que vamos a tener información de Mm. primera mano, como nos gusta. Contanos, Juan Pablo, ante todo, ¿cómo reacciona el pueblo chileno ante el cambio de signo político, no? Sí, no, es un cambio, fue un cambio bien marcado, claramente, después de alguien escribía la otra vez una columna poniendo que la elección de Gabriel Boric fue la elección del presidente más de izquierda desde el retorno a la democracia, y ahora estamos ante la elección del presidente más de derecha desde el retorno a la democracia, y Ujú. eso en 5 años, 4 años, digamos, o sea, un periodo muy breve, pasamos de un lado a otro. Así que evidentemente hay un cambio bien fuerte que responde ¿A qué a muchos responde eso? factores y está generando. Ujú. ¿Mm? ¿A qué responde, no? ¿Por qué crees que se da este cambio del electorado? Bueno, y en eso hay bastante consenso en general, que las razones que explican esto o por lo menos una de las razones muy importantes, fue lo que vivió el país o sea, vivió Chile desde octubre del 2019 con el estallido social y la posterior primera convención constitucional que desarrolló un proyecto constitucional que generó mucho rechazo Total. en una mayoría de la población, y por eso fue rechazado en esa plebiscito de septiembre de 2022. Ese fue un factor determinante, o sea, el péndulo se fue demasiado a un extremo de la izquierda, Ujú. y hoy día viene de vuelta con fuerza hacia el otro extremo. Y eso, sumado a un país que además ha enfrentado en estos 4 años un creciente problema de criminalidad y delincuencia a lo que no estaba acostumbrado, todavía tiene cifras relativamente inferiores a las de otros países de la región, Ujú. pero claramente comparado con sí mismo, el aumento de las cifras ha sido importante, Ujú. y a una situación económica bastante complicada. Juan Por lo Pablo, tanto, de todo eso te quiero ese hablar, cóctel le de la explica en parte. situación, de la ¿Mm? situación económica, ¿no? Porque Ujú. mirando desde Argentina, siempre vemos que en Chile los cambios no afectan la economía. Es como que va uno por la autopista y otro por la colectora, como nos gusta decir a nosotros. Y la realidad es que se está hablando en las últimas horas incluso de la posibilidad, lo plantearon ustedes en La Tercera, de que un hombre del equipo del ministro Caputo, el ministro de Economía de la Argentina, pueda ser el ministro de Economía el electo presidente Sí, chileno. ¿Cómo es esto? sí. Bueno, José Luis Daza es el hombre que quiere Kast para el. Acá en Chile tenemos Ministerio de Hacienda y Ministerio de Ujú. Economía. El Ministerio de Hacienda es es el que maneja el fondo, las líneas generales de la economía, por lo tanto es el principal en el equipo económico, y en ese lugar Kast, futuro presidente electo, quiere a José Luis Daza, Ajá. pero claramente hay que ver si finalmente José Luis Daza quiere venirse para acá, y si existe la posibilidad de que eso se dé. Y probablemente eso va a estar en las conversaciones hoy día, incluso se va a reunir con Daza Kast después de reunirse con el presidente Milei. Por lo tanto, Interesante. ese es un tema que además es una relación no nueva, digamos. En la campaña anterior de Kast del 2021 fue también el jefe de su equipo económico.
en Ajá, esa oportunidad. Por lo claro, tanto, tiene una relación cercana. anterior. Y lo que quiere, y lo que eso sugiere o plantea es que lo que se quiere avanzar aquí es también en un en un impulso bien fuerte para reactivar sobre todo la inversión eh, eh, en la economía. Ujú. Y en eso pasa por, evidentemente, baja de impuestos a las empresas, distintas medidas que están anunciadas para darle un impulso a una economía que está un poco estancada, digamos. Ok. Eso es, no ha logrado, se ha mantenido en el orden de crecimientos del 2%, del 1 y tanto, no en niveles de 4, digamos, Juan. más, que era lo que alguna vez en un pasado estaba acostumbrado Chile. Juan Pablo, nobleza obliga, nosotros nos conocemos, hemos hablado ¿Mm? en muchas oportunidades, nos hemos cruzado. Te Sí, aviso que acá la Argentina también está bastante parada y que todavía no bajaron los impuestos. Digo, por cualquier cosa que les vendan, digo, te aviso que eso todavía está en la agenda de pendientes. Dale, escúchame, está bien. y con relación a ver, a cómo queda la oposición, porque eso también es clave en el Sí, Congreso, ¿no? En sí, la legislatura, porque seguramente para acompañar muchas de las políticas de Cast va a ser necesario que haya leyes. ¿Cómo queda la así oposición? es. Bueno, primero, dos cosas a propósito de lo que tú decías del Congreso. Si bien en la presidencial hubo un casi 60-40 a favor de Castro, o sea, una mayoría muy contundente, muy clara, en la elección para el Congreso que se dio en la primera vuelta, el Congreso quedó con sí, con una mayoría o con mayor fuerza de los sectores opositores al actual gobierno, pero no con una mayoría tan contundente como ellos esperaban. Por lo tanto, va a tener que igual negociar tanto internamente dentro de la coalición que lo apoya como con los sectores de centro izquierda y de izquierda. Por lo tanto, no hay un Congreso equivalente a este 60-40 de la presidencial, es un Congreso mucho más dividido, digamos, mucho más niveles más eh, equivalente o relativamente equivalente. Ujú. Eso primero. Y segundo, con respecto a la oposición, hoy día gobierno, digamos, a la centro izquierda y a la izquierda, queda muy, muy golpeada. Es el peor resultado en una elección presidencial desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, ese sector queda muy golpeado y entra en un periodo que algunos ven como una suerte de travesía por el desierto para intentar redefinirse o encontrar las causas y tratar de solucionarlas, pero partiendo de una división interna también importante entre los sectores de centro izquierda y los demás de izquierda del Frente Amplio, que es el partido del presidente Boric, Ujú. y el Partido Comunista, que era el partido de la candidata Janet Jara. Hay ahí una tensión que hay que ver cómo se soluciona o cómo evoluciona finalmente, Pero bueno, van a porque hay terminar sectores de la centro izquierda fagocitados que... en la ¿Mm? interna. Me los imagino muy metidos en la interna y no siendo un escollo para el presidente electo, ¿no? Para Cast. Bueno, Mm, evidentemente está ese tema ahí. claro. ¿Cuánto va a tener una oposición fuerte, Cast, o finalmente esa izquierda va a estar sumida en sus propios problemas y tensiones internas y no va a ser capaz de actuar no sé, como una oposición unificada? Claro. Ese es un tema y evidentemente ahí está la discusión de quién va a liderar esa posición, si el propio actual presidente Gabriel Boric como expresidente y una figura que todavía mantiene un 30% de apoyo y de popularidad que no es menor, No, no, digamos, y seguro. que evidentemente sirve, o la candidata derrotada, Janet Jara, eventualmente asuma algún rol. Todo apunta más a que hay un interés del presidente Boric de alzarse como una figura de referencia en la oposición y como la voz más importante. Pero hay que ver cómo ellos manejan esas tensiones internas, porque evidentemente desde la centroizquierda muchos culpan a Boric y al sector de más de izquierda de lo que pasó el domingo. Otros dentro de ese mismo sector hay unas tensiones internas porque plantean que la decisión de apoyar tan abiertamente o sumarse tan abiertamente
fuerte al gobierno de Boric, finalmente los debilitó. Hay toda una discusión que evidentemente está sobre la mesa y hay que ver cómo evoluciona. Juan Pablo, me interesa que me ayudes a ese balance de la Ujú, gestión Boric, sobre todo porque, ujú. bueno, uno no puede evitar comparar con el fracaso del kirchnerismo en la Argentina, porque se identificaban ideológicamente por ahí en un mismo sector progresista, con sus Claro. diferencias, Mm, y me dirás vos si es así o no, pero creo que una gran diferencia que habla bien de Boric en todo caso es que no se vio salpicado como si el kirchnerismo, tanto con Cristina Kirchner como con Alberto Fernández, por casos de corrupción. Pero bueno, básicamente eso, ¿qué deja Boric después de su gestión, ¿no? ¿Cómo deja Chile? sí. Sí, bueno, hay que hacer ahí una diferencia clara entre la primera etapa del gobierno de Boric y la segunda, una primera etapa que fue breve, Uh porque en -huh. el fondo, cuando él llegó y llegó el sector, su sector al poder y asumió a comienzos del 21, 22, ya se me confunden las fechas, Uh -huh. pero cuando llegó al poder llegó con un discurso muy refundacional, de un cambio muy profundo al modelo económico, un cambio muy profundo a las bases del sistema que habían regido en Chile desde el retorno a la democracia, básicamente. Y eso estaba apoyado en gran parte en cómo avanzar ese proceso constitucional que yo les decía, el primero. Uh -huh. Pero ese proceso constitucional derivó hacia una situación bastante extrema que generó un rechazo mayoritario de la población de más del 60% en ese plebiscito de septiembre del 22, y eso llevó a que el gobierno de Gabriel Boric diera un giro importante hacia el centro, o hacia la centroizquierda, hacia los sectores de la exconcertación, que finalmente se convirtieron en los pilares de su gobierno. Y él se moderó finalmente en su discurso y se volvió un gobierno más socialdemócrata, Uh -huh. donde todas las aspiraciones refundacionales quedaron un poco de lado, no hubo cambios profundos al modelo o al sistema. Pero generó evidentemente cierta desconfianza en los actores económicos y hubo problemas evidentemente con la inversión, con la caída de la inversión. Hubo problemas derivados evidentemente de la pandemia por la inflación, que fue un lento proceso de ajuste, y todo eso afectó, pero finalmente Gabriel Boric se convirtió en un presidente socialdemócrata, no un presidente de una izquierda refundacional. Claro. Y eso en parte también le generó tensiones internas. Muchos lo vieron y lo siguen Como viendo que desde su sector claudicó, claro, como traicionando, claro, claro, traicionando lo que él había prometido hacer. claro. Y ese fue un problema que evidentemente tiene ese sector también, el sector más de izquierda de esta alianza actual de Uh gobierno. -huh. La sensación de algunos de que no siguió lo que había prometido. Uh -huh. Juan Pablo, volviendo, y con esto cerramos y te libero porque imagino que estás trabajando muchísimo con todas las novedades que hay en Chile. Me interesa bueno, ver qué respuesta tienen frente a las denuncias en torno a Kast de ser mucho más que alguien de derecha, sino tener Uh vínculos -huh. con el nazismo y bueno, pararse de todas maneras en un sector más ultra. ¿Eso es tan Claro. así? Bueno, hay mucho de prejuicio, mucho de pasado y de Sí. herencia familiar y no es algo personal. Bueno, a ver, ahí hay varias cosas con respecto al tema de la membresía del partido nazi de su padre, que tanto se ha hablado. Hay ahí todo un tema y efectivamente habían registros de que pertenecía, pero era una cosa en una época y un contexto Que que ha cambiado. Kast ha dicho que ha cambiado, que en el fondo en esa época el hecho de haber sido miembro del ejército y haber estado en los registros del partido nazi no significaba que era nazista, Claro. sino que era una situación obligatoria que tenía él en esa Uh época, -huh. y que evidentemente ellos siempre como familia han sido muy duros y han condenado siempre el nazismo. Eso es lo que ha dicho Kast, digamos. Por Uh lo -huh. tanto, ahí hay
lo dejo hasta ahí, digamos, esa Sí, es sí, la sí. reacción que ha habido con respecto de él. Y Ok. con respecto a la figura propiamente de Kast, hoy día, digamos, más allá de su historia familiar, evidentemente, como yo decía, es el presidente, va a ser el presidente más de derecha que hemos tenido desde el retorno a la democracia. Ujú. Es el primero que votó que sí en el plebiscito de 1988, que era si continuaba Pinochet o terminaba o hasta ahí llegaba Pinochet. Él votó que sí. El anterior presidente de derecha que hubo en Chile, Sebastián Piñera, siempre había insistido que él había votado que no y venía de una familia más demócrata cristiana, digamos. Ujú. Eh, pero en el caso de Kass sí. Eso es un hombre, tú hablabas al comienzo, sí es comparable con Milei. Ujú. Evidentemente en el estilo y en el discurso libertario que tiene Milei no es lo mismo que José Antonio Kast. Ok. José Antonio Kast es más bien un conservador tradicional, es como la esencia de lo que fue en su inicio la UDI, que es un partido muy conservador de derecha. En los 90 era el partido más de derecha de la política chilena. eh, el que demoró más como partido en hacer un quiebre con la dictadura. Ujú. Es el partido, pero es un partido conservador muy clásico en lo económico, digamos, ortodoxo, muy ortodoxo en lo económico y eh, muy conservador también en lo valórico, en el caso Ujú. de Cast, ¿ya? El tema de su formación y su adscripción a la religión católica y a un movimiento católico que en este caso Schoenstatt está muy marcada en él, digamos. Por lo tanto, Ujú. hay un tema ahí que en esta segunda campaña él trató de mantener fuera, digamos. Ujú. Ya no se metió en los temas valóricos, pero claramente él es una persona conservadora Conservadora. en lo O sea, valórico está claro que no va a tener una postura progresista ni con el aborto, ni con el matrimonio en ninguno de los temas igualitario, ni nada valóricos. de eso, claro. Nada de eso, Ujú. nada en Ujú. eso, eutanasia, nada de Nada. eso probablemente, o sea, no, seguramente no va a impulsarlo, al contrario. Total. O sea, en eso es un conservador muy tradicional, nada de progresismo en esos temas, Ujú. cosa que sí hubo, por ejemplo, en el otro gobierno de derecha que tuvimos, el de Sebastián Piñera, ahí se avanzó en matrimonio igualitario, Claro. se avanzó en varias cosas. En este caso No hay no es margen, previsible que ni pase nada de siquiera, eso, ni digamos, siquiera. no, no hay ninguno, Bueno, no. Juan Pablo, como Mm. imaginamos, clarísimo, muy interesante la charla. Estamos en contacto y cuando ustedes necesiten también. De todas maneras, Esto es un ida y vuelta. Muchas gracias y hasta pronto. muchas gracias. Chao, Igual, muchas hasta gracias, que estés luego. bien. Juan Pablo Chao. Iglesias es Chao. periodista, es editor del diario La Tercera de Chile y estuvo en Campo Minado.